Al principio, Guadalcanal era simplemente una remota isla en el suroeste del Pacífico. Al final, era conocida como la Isla de la Muerte. En 1942, una guerra mundial cayó sobre Guadalcanal. No sabíamos qué esperar. No sabíamos lo que venía ni lo que iba a seguir. Decenas de miles de hombres murieron en 6 meses de sangrientas batallas. Con este tipo de salvajismo uno retrocede a una existencia casi barbárica y hace cosas bajo estas condiciones que nadie en su sano juicio normalmente haría. Todo hombre fue herido en su espíritu, atormentado por lo que había visto y sentido. Lo miré y él me miró. Me sonrió. ¿Y? Murió. Nunca había hablado de esto. Durante 50 años, la batalla de Guadalcanal vivió solo en el recuerdo. Hasta que Robert Ballard, el explorador que había encontrado los restos del Titanic y el Bismarck, llegó al extenso cementerio de buques que permanecían ocultos e intactos en el fondo del océano. He recorrido campos de batalla terrestres en donde los cañones y los tanques han desaparecido. Pero aquí, los buques aún están trabados en combate, congelados en el tiempo. Son como buques fantasma, con sus cañones todavía listos, como si estuvieran peleando una batalla interminable. La flota perdida de Guadalcanal. En 1992, Bob Ballard trajo el barco experimental Lineage West a Guadalcanal para una expedición conjunta con la National Geographic Society y la Marina de los Estados Unidos. Ballard esperaba encontrar varios buques de guerra perdidos en batalla. En el caos de la guerra, nadie había registrado el lugar exacto en donde se habían ido a pique. Su misión, reensamblar los fragmentos del pasado. Ballard se dirigía a una remota isla volcánica en la cadena de las Islas Salomón en el Pacífico del Sur. Su objetivo era el canal al norte de Guadalcanal, un estrecho llamado Fondo de Hierro. No hay otro lugar en el mundo como el estrecho Fondo de Hierro en donde tantos barcos se hundieron en una sola campaña. No es solo un barco lo que estamos buscando, sino 50. ¿Todos listos? Bajar al fondo deberá ser como visitar un enorme museo submarino que nos dará la oportunidad de ver un campo de batalla que aún nos está esperando 50 años más tarde. Ballard estaba acompañado de otros hombres que querían tener un contacto con el pasado, unos sobrevivientes que regresaban a Guadalcanal para el 50º aniversario de la batalla, trayendo sus recuerdos de 6 meses de guerra. Soy Murdoch. Gusto en conocerlo. ¿De qué barco? El Atlanta. Bien. Tenemos veteranos de ambos bandos.
estadounidenses y japoneses. Hace 50 años, estos hombres se enfrentaron en combate. Hoy están aquí reunidos y esperamos poder mostrarles sus viejos barcos. Dejé mi espada a bordo del Atlanta. ¿Cree que puede encontrarla? Sé exactamente dónde está. Apenas está a pocos kilómetros. Pienso que la encontraremos. Para sondear el estrecho fondo de hierro, la Marina había equipado a Ballard con una costosa pero delicada colección de aparatos de alta tecnología. El Scorpio, un vehículo sumergible a control remoto que puede enviar imágenes de video a la superficie. Y el Sea Cliff, un pequeño submarino para una tripulación de 3. Ballard disponía de solo 18 días para explorar y fotografiar los buques hundidos si todo salía bien. Hay mucho de por medio en esta expedición. La Marina nos ha prestado este equipo y esperan que encontremos barcos. Los veteranos que han venido de varias partes del mundo también esperan poder ver sus barcos. Es mucha presión. Es probablemente el reto más grande de mi vida. La guerra en el Pacífico había empezado en diciembre de 1941, cuando los bombarderos japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. El arquitecto del ataque japonés era un hombre que no quería ir a la guerra. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota japonesa, conocía a la potencia militar estadounidense y había pedido a su primer ministro que evitara la guerra. En vez de eso, le ordenó planear un ataque. Si me piden que pelee, lo haré con furia y obtendré victoria tras victoria. Después, no tendré esperanzas de éxito. Al principio, Yamamoto peleó furiosamente. En pocos meses, Japón dominó rápidamente el Pacífico y los aliados sufrieron una serie de escandalosas humillaciones. La guarnición británica en Singapur cayó ante una fuerza armada japonesa de 1/3 de su tamaño. En febrero, los aviones japoneses demolieron un puerto en el norte de Australia. En Bataan, 76.000 aliados se rindieron. Inclusive el emperador Hirohito declaró: "Los frutos de la guerra están cayendo en nuestra boca casi demasiado rápido". Después de 8 meses de guerra, los japoneses ocupaban 20 millones de millas cuadradas de territorio, 5 veces más que la Alemania nazi. En América, los Estados Unidos se movilizaron tan pronto como pudieron. Mi amigo Henry Bunkholst y yo decidimos unirnos a la Marina porque nos dijeron que sería la primera en pelear. Tenían razón. A los 18 años, Harry Horseman de Somerville, Massachusetts, marchó a una guerra a unos 13.000 kilómetros de distancia. A principios de junio, mi regimiento partió en tren, que resultó ser un tren de pasajeros con carros comedor. Fuimos a la guerra con todas las comodidades. La mayoría de nosotros nunca había salido de su estado natal. Yo era un gran viajero. Había estado en Vermont y New Hampshire, aunque era de Massachusetts. Entre los que se dirigían al occidente se encontraban el capitán de corbeta Jack Wintley y su esposa Mary Clyde. Teníamos un hermoso matrimonio. Yo estaba muy enamorada de él y creo que él de mí. Y a veces me da risa. Era tan apuesto que la gente solía decir: ¿cómo lo atrapó? Pues lo atrapé. Su noviazgo, a mediados de los 30, había sido como una novela romántica. El apuesto guardiamarina y la bella sureña. Poco después de que Jack se embarcó, Mary Clyde recibió la primera de una larga serie de cartas. Cielo, nunca olvidaré la terrible tristeza que sentí cuando zarpamos de San Francisco. Solo podrá ser superada volviendo a verte y gozar del encanto de tu compañía. Te ama hoy y siempre, Jack.
Jack. Para el verano de 1942, gran número de buques con miles de infantes de marina estaban navegando a través del Pacífico para detener el avance japonés. Bert Dougherty, de Oakland, California, era artillero en un destructor, el Munsen. Hay más amistad en un buque pequeño que en uno grande. La tripulación es poca, contando oficiales y soldados. Y uno llega a conocer a cada uno de ellos. Éramos amigos. Nos llevábamos de maravilla. Éramos valientes y estábamos listos para tomar el mundo. El infante de marina Harry Horsman estaba a bordo de un transporte de tropas. La vida en un transporte no era un lecho de rosas. Nos tropezábamos unos con otros, estábamos apretujados, a la mayoría nos dio disentería. Alguien tenía un tocadiscos, pero aparentemente solo tenían un disco, con Sherry Rary Bean y el Carnaval de Venecia. Escuchamos estas dos canciones a través de todo el Pacífico. El general Archer Vandergrift, comandante de la Infantería de Marina, era un virginiano afable, de convicciones firmes y optimista, cualidades que iba a necesitar. En julio, el servicio de inteligencia transmitió un mensaje urgente. Los japoneses están construyendo un aeródromo que representa una amenaza para Australia. Pronto, la fuerza conjunta de Vandergrift, la primera ofensiva estadounidense en la guerra, se dispuso a tomar ese aeródromo. El objetivo, una isla llamada Guadalcanal. $50 años más tarde, una expedición muy diferente tuvo su objetivo en Guadalcanal. Bob Ballard empezó su exploración del estrecho fondo de hierro con una inspección preliminar en un pequeño barco llamado el Inquieto M. Bien, suéltalo. La herramienta más útil para Ballard era el pez sonar, un aparato que rebotaba las señales de sonar del fondo del mar. Con él, Ballard esperaba calcular la posición de muchos de los buques perdidos en el estrecho fondo de hierro. Creen que es fácil encontrar barcos en el estrecho fondo de hierro, pero no es así. Cuando los buques se estaban hundiendo, nadie registraba la posición exacta. Al anochecer, el Atlanta trató de echar anclas frente a Punta Lunga. Punta Lunga. Pero era imposible mantener el barco a flote. ¿Qué piensan hacer? Bueno, uno lee las bitácoras, pero estaban siendo bombardeados y había incendios. Es difícil adivinar a dónde pudieron haber llevado sus navíos porque no estaban donde dijeron que estaban. Así que, ¿a dónde irían? Es algo grande, con escombros a los lados. Hasta el sonar más moderno es un utensilio muy inexacto. Con las vagas imágenes del eco, era difícil para Ballard localizar un buque hundido, mucho más identificarlo. Bien, lo haremos de nuevo. Hasta que lo logremos. Después de semanas de frustración para Ballard y su tripulación, una figura inconfundible finalmente apareció en la pantalla del sonar. Vaya, vaya. No es muy grande. No, pero qué eco. Sí, exacto. Lo tenemos, lo tenemos. De ahí a ahí es el barco. ¡Al fin! Lo encontraste. ¡Qué suerte! Vaya, será un buen desafío. La ampliaré. Hiciste un buen trabajo. Ahora tendremos una mejor imagen. Al final de la primera expedición, Ballard había encontrado solo unos cuantos buques, pero no había podido identificarlos. Al año siguiente, todavía tendría que buscar la mayor parte de sus objetivos más importantes.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal estaba muy apartada de lo que llamamos civilización. La primera rueda que vieron muchos habitantes de las Islas Salomón venía en la parte inferior de un avión. Guadalcanal era una parte insignificante del Imperio Británico, un remanente de la era de la gloria inglesa administrada por el Servicio de las Colonias, que por décadas había estado atrayendo a personas como Martin Clemens. Clemens había estudiado en Cambridge, era un aristócrata, pero también era un aventurero. Antes de la guerra, Clemens solicitó empleo con el Servicio de las Colonias, en donde encontraría más aventuras de las que jamás soñó. Durante la entrevista me preguntaron, ¿le gusta navegar? Dije sí. ¿Le gustaría ir a las Islas Salomón? Yo dije, claro, y corrí a casa a indagar en dónde rayos estaba ese lugar. Pero los días de Clemens como administrador de la colonia terminaron a mediados de 1942, cuando los japoneses desembarcaron en Guadalcanal. Clemens rápidamente organizó una red de exploradores leales y se retiró a las colinas con solo una caja fuerte, un teleradio de 135 kilos, 190 cargadores y las obras de Shakespeare. Pronto, Clemens instalaría un teleradio detrás de las líneas enemigas. El joven de Cambridge ahora era un espía. Me acostumbré a dormir poco y a tener el sueño ligero. Siempre tuve la sensación de estar completamente solo. Clemens estaba aislado en la selva de Guadalcanal. Formaba parte de una red llamada los guardacostas, hombres que informaban sobre las actividades del enemigo desde escondites en territorio japonés. Pronto se convirtieron en los ojos y los oídos de los aliados en las Islas Salomón. Poco después de que los japoneses llegaron a Guadalcanal, fue obvio que estaban construyendo algo que parecía un aeródromo. Mis exploradores observaban detalladamente cada construcción que hacían o cada armamento que emplazaban. Conocíamos todos sus movimientos. Los japoneses sabían que Clemens estaba ahí. Lo buscaron. Durante meses se sostuvo a base de raíces de taro y buena suerte. Caminó por los arroyos para desorientar a los sabuesos, pero Clemens nunca dejó de enviar informes, esperando impacientemente a que los aliados entraran en acción. Muchas cosas me pasaban por la mente. Tenía miedo, no había ayuda a la vista y sabía que no la habría en bastante tiempo. El 6 de agosto, los trabajadores japoneses pusieron luces a lo largo del aeródromo casi terminado. Luego tomaron sake para celebrar. Martin Clemens, desesperado, escribió en su diario: ¿acaso no sucederá nada después de todo? A la mañana siguiente, el 7 de agosto de 1942, los buques aliados empezaron a bombardear la playa de Guadalcanal. Ningún bando en realidad quería esta isla. Para los japoneses, Guadalcanal era solo otro paso hacia el sur, pero los aliados no podían dejar que avanzaran. Y así, Harry Horsman, junto con otros 11.000 infantes de marina, desembarcaron en la playa para librar una batalla que tenía que ser ganada, en una isla que no tenía importancia. Fue un gran alivio encontrar que nadie nos disparara cuando tocamos tierra. ¿Dónde estaba el enemigo? El desembarco fue tranquilo. Las unidades de construcción japonesas del aeródromo habían huido hacia las colinas, dejando a los infantes de marina descargar sus pertrechos en lo que parecía paz. El infante de marina Tiger Soul fue el encargado de documentar en película la guerra de Guadalcanal. Entramos con la primera ola sin ningún contratiempo
Luego un oficial me dijo, Ben, tú no estás haciendo nada. Deja esa cámara y ayúdanos a mover estas cajas. Llegamos a Guadalcanal con un mínimo de suministros alimenticios. Necesitábamos comida, municiones y todo lo demás. Por suerte, el bombardeo naval había causado solo daños superficiales y había ahuyentado a los japoneses que en su carrera dejaron toda clase de alimentos enlatados y toneladas de arroz. Pero tengo que contarles de la cerveza que encontramos. Había cajas y cajas de botellas de cerveza de 1 litro. Los compañeros la probaron y dijeron que sabía horrible. El intérprete leyó la etiqueta y dijo, pues con razón, es insecticida. Desde su escondite en las colinas, Martín Clemens observó cómo la playa se llenaba de infantes de marina. Los meses de hambre y temor habían acabado. Me tomó tiempo darme cuenta de que, en verdad, había salido de mi refugio, de que ya no estaría oculto entre la maleza para siempre. Pero entonces nos enfrentamos al problema de cómo contactar a los estadounidenses. Y me dije, bueno, solo hay una cosa por hacer: formarnos en 2 filas, ondear nuestra bandera y marchar hacia la playa. Una mañana, un centinela estadounidense vio algo asombroso. 2 filas de isleños semidesnudos con rifles a los hombros, guiados por un escuálido hombre blanco en andrajos y un perro pequeño. El centinela levantó su rifle, pero no disparó. Traté de decirle algo, pero no pude. Estaba mudo. Clemens empezó a proveer de exploradores a los infantes de marina. Sus días de espía habían terminado. Los infantes de marina ocupaban solo una pequeña fracción de la isla, pero era la fracción crítica. Ellos tenían el aeródromo a medio terminar. Van de Grief escribió a casa: tenemos el lugar que vinimos a tomar. La pelea ha terminado. Pero la pelea no había terminado. Duraría 6 meses completos. En la base japonesa de Rabaul, a 900 kilómetros de distancia, el desembarco aliado en Guadalcanal no había afectado la actividad cotidiana. Yamamoto esperaba acabar con los infantes de marina de la isla de un solo plumazo armado. De inmediato ordenó un contraataque decisivo por tierra y por aire. El piloto de caza Saburo Sakai formó parte del ataque. Sakai, uno de los mejores aviadores japoneses, ya había derribado 54 aviones enemigos. Después de casi 4 horas, llegó a la fuerza de desembarco aliada de 60 buques. Nunca habíamos visto una flota enemiga tan grande, tan magnífica, pensé. Una multitud de pilotos estadounidenses despegó de los portaaviones para combatir la amenaza. Sakai pronto se enfrentó a un piloto enemigo. Él y yo nos trabamos en combate. Apunté y le disparé al artillero por atrás. De pronto perdió velocidad. Motor averiado. Luego vi algo terrible. Por primera vez vi a un oponente herido, atormentado por mis esfuerzos para derribarlo y la posibilidad de muerte. Qué triste, pensé. Pero luego pensé, estamos en guerra. Tengo que hacer esto. Entonces lo perseguí en picada. Apunté y disparé una ráfaga de mi cañón de 20 milímetros. La cubierta de su cabina voló. Recé por este hombre cuyo rostro había visto tan claramente. Sakai posteriormente se enfrentó a un grupo de 8 bombarderos en picada. Empecé a dispararles en el mismo instante. Sus balas empezaron a sacudirme. La cubierta de mi cabina estalló con tremenda fuerza. Me dieron, pensé. Luego descendí en barrena. El cerebro se me congeló. Pensé, muerto en acción, muerto en acción.
muerto en acción. Yo había hecho esto a otros muchas veces. Y ahora era mi turno. Sakai logró recuperar el control de su avión. Aunque estaba horriblemente mutilado y desangrándose, voló durante 5 horas más y aterrizó al atardecer en su base de Rabaul. A medida que el escuadrón de Sakai volvía a su base, una fuerza de ataque japonesa estaba navegando hacia el sur. Las 36 horas siguientes traerían una de las derrotas más humillantes en la historia naval estadounidense. Una derrota causada por un almirante genial, Gunichi Mikawa, y una increíble serie de errores por parte de los aliados. Los errores empezaron temprano. Un piloto de reconocimiento australiano avistó la flota japonesa, pero nadie recibió su informe hasta después de 8 horas. Un almirante estadounidense llevó a los portaaviones fuera del área. Otro almirante supuso que los japoneses solo atacarían por aire. Un tercer almirante partió hacia un encuentro con otros buques. Mientras Mikawa, que aún no había sido detectado, se aproximaba rápidamente para un ataque nocturno. Kurato Yoshie se había unido a la Marina a los 17 años. Operaba los reflectores en el buque insignia de Mikawa, el Chokai. Estábamos nerviosos a la hora de la cena porque sabíamos que pronto enfrentaríamos al enemigo. Yo no estaba muy asustado, pero la tensión me quitó el apetito. Yo era jefe de división y no quería poner más nerviosos a mis hombres, así que me comí todo. El comandante aliado había cometido el error de dividir su fuerza en 2 grupos al este de la cercana isla Savo. Sin ser visto, Mikawa continuó acercándose al grupo del sur, pasando desapercibido por un buque vigía estadounidense que se encontraba a corta distancia. Todos estaban en sus puestos de combate. El único sonido que podíamos escuchar era el de las hélices del barco moviéndose a través del agua. A la 1:38 de la mañana, Mikawa empezó a torpedear a buques que aún no sabían que él estaba cerca. Había luces rojas, amarillas y azules en el cielo. Aunque estaba en medio de una batalla, pensé, ¡qué bonitas! En 4 minutos, el crucero australiano Canberra recibió 24 impactos directos que encendieron una hoguera colosal en medio de los buques. Bergwarn estaba 4 niveles bajo cubierta cuando el buque empezó a llenarse de humo. De pronto todo empezó a fallar, la luz empezó a fallar. Estábamos perdiendo revoluciones en nuestros motores. Todo dejó de funcionar. Tuvimos que buscar una salida a través de la humareda. Solo queríamos un poco de aire fresco. Esto se volvió nuestra prioridad número 1. Poder respirar. No solo sobrevivir, sino respirar. Warren finalmente alcanzó la superficie, solo para encontrar la cubierta repleta de heridos y muertos. En 7 minutos, Mikawa había destruido los 3 cruceros del Grupo del Sur. Ahora se dirigía hacia el Grupo del Norte, a 8 kilómetros de distancia. Por increíble que parezca, nadie se había dado cuenta de la presencia japonesa. Los capitanes y muchos miembros de la tripulación de los 3 cruceros estadounidenses estaban literalmente dormidos. El contramaestre Leonard Joslin estaba en su litera a bordo del USS Quincy. Cuando sonó la alarma, salté de mi litera, me vestí
y subí las escaleras hacia el puente de señales. Una ráfaga de artillería cruzó la proa de nuestro buque. Luego otra ráfaga de artillería cruzó por la popa. Podíamos verlas venir. Eran como linternas rojas que venían directo a nosotros. Me pareció que venían directo hacia mí. El Quincy de alguna forma logró devolver el fuego al Chokai. Pero pronto el bombardeo japonés se volvió abrumador. Grité al suelo, y cuando estábamos en el suelo, uno de los oficiales salió de la caseta de pilotos en el otro extremo del barco y nos dijo: seamos hombres, no ratones. Ahí pensé que me hubiera gustado ser ratón. En unos segundos el oficial fue alcanzado por un proyectil. Los 3 cruceros del Grupo del Norte pronto fueron reducidos a ruinas flameantes. Mikawa controlaba el mar. Cerca había 22 transportes estadounidenses indefensos cargados de alimentos y pertrechos que la infantería en Guadalcanal necesitaba con desesperación. Tiger Soul estaba en uno de esos transportes. Uno podía escuchar el estruendo de los cañones. Luego hubo un silencio y obscuridad. Un avión que pasó sobre nosotros dejó caer una luz de bengala, y la silueta de todos los transportes quedó proyectada contra esa luz, y nos dimos cuenta de la presencia de los japoneses. El capitán Perkins dijo: bien, hasta aquí llegamos. Nos dio gusto conocerlos, nos van a disparar. Sin embargo, nadie disparó. Mikawa podía haber acabado con la campaña destruyendo los transportes, pero dejó inconclusa su labor. Convencido de que su victoria era completa, se dirigió a su base. En esta noche de errores de los aliados, los japoneses cometieron el error final. De igual forma, la batalla de la isla Savo fue una de las derrotas más aplastantes en la historia de la Marina estadounidense. En menos de 40 minutos, Mikawa hundió a 4 de los 5 cruceros aliados, dañó al 5º y mató a más de 1000 marinos aliados. $50 años después de la batalla de la isla Savo, Bob Ballard regresó al lugar del desastre aliado. La parte principal de su expedición al estrecho Fondo de Hierro se realizó con el buque experimental Lineage West. Después de 2 días de sondear el lugar, localizó un objeto del tamaño de un crucero estadounidense. A media tarde, ambos navíos sumergibles estaban listos para ser botados. Ballard y su tripulación de 2 hombres bajaron primero en el submarino de la Marina, el Sea Cliff. Control del Sea Cliff. Solicito permiso para sumergirme. Cambio. Aquí control de Sea Cliff. En un momento los buzos despejarán el área. Manténganse alerta. Todo listo para sumergir el Sea Cliff. Control del Sea Cliff. Mis respiraderos están abiertos. La tripulación bajó el vehículo robótico Scorpio 20 minutos después de que el Sea Cliff se había sumergido. Sistema hidráulico. El Scorpio proporcionaría la luz necesaria para que el Sea Cliff pudiera filmar en las profundidades. Sus cámaras enviaron imágenes de video al Lineage West, desde donde los operadores controlaban el movimiento del vehículo robótico con una palanca. Todo bien hasta ahora. Altitud 370. Repito, 370. Cuando uno se sumerge, se dirige hacia lo desconocido. ¿Qué encontraremos ahí? ¿Qué aspecto tendrá? Ballard estaba buscando al Quincy, el primer buque perdido en el estrecho Fondo de Hierro.
Tenemos contacto de sonar. Curso de descenso 270 para 500 yardas. Tenemos contacto de sonar. Puedo sentirlo al acercarnos. Un rastro de escombros nos lleva directo al buque. Ballard había encontrado el buque. Los restos sin duda eran del Quincy. Estamos en la parte posterior del puente de mando. Baja un poco más. El Scorpio está en buena posición. Puedo ver cómo brillan sus luces. ¿Ves los agujeros sobre el puente? ¿Los ves? Ese puente de mando recibió muchos impactos. 1, 2, 3, 4, 5. No creo que nadie haya sobrevivido ahí dentro. Increíble. Cuando veo un naufragio por primera vez, me pregunto, ¿quién estaba a bordo? Es una sensación muy especial. Surgen imágenes en la mente. Había gente joven. La mayoría de los que murieron aquí eran casi niños, y pienso en ellos. $389 hombres murieron en el Quincy. Uno de los sobrevivientes fue Leonard Joslin. Años después, seguía teniendo pesadillas de noche. Podía ver el buque entrando a puerto y los hombres en la cubierta. Podía ver el puente de señales. Sabía que yo debía estar ahí arriba. Pero el barco se desvanecía y yo trataba de tomarlo en otro puerto. Y lo mismo. Veía a los hombres en cubierta, el puente de señales. Sabía que yo debía estar ahí, pero el barco me dejaba. Luego el sueño se desvanecía, pero muchas veces, incluso años después, soñaba con este barco y sus hombres. Todos saludándome. En las Islas Salomón, la primera semana de la guerra hizo añicos la imagen tradicional de la colonia. Tom Titwilu había crecido en Guadalcanal y había sido educado por los británicos. Los misioneros nos enseñaron que el Imperio Británico era el imperio más grande y poderoso después del Imperio Romano. Después estalló la guerra con Japón y nos dijeron que no nos asustáramos de los japoneses porque ellos nunca podrían derrotar a la Marina Británica y a las fuerzas aliadas. Tom Titwilu, como muchos habitantes de las Islas Salomón, trabajó con los aliados. Titwilu era cargador. Cuando llegaron con todo su equipo moderno, nos quedamos atónitos porque no lo conocíamos. Afectó nuestras vidas. Fue un cambio brusco.
Los habitantes de las Islas Salomón ayudaron en lo que ahora era la labor más importante de los estadounidenses: terminar el aeródromo. La batalla de la isla Savo había inhabilitado a la Marina, así que la infantería estaba totalmente vulnerable a cualquier ataque por aire o por mar. El aeródromo aún era un pantanal con surcos y baches, pero era la única esperanza de la infantería para defenderse. Antes de la guerra, Arvil Jones había trabajado en los estudios Universal. Ahora se encontraba muy lejos de Hollywood. Llegamos al campo Henderson para construir el aeródromo y hacerlo operacional. Estábamos totalmente desprotegidos mientras no pudiéramos volar nuestros aviones. Los aviones japoneses podían llegar fácilmente y atacarnos en cualquier momento. Era aterrador. El 20 de agosto, los estadounidenses de nuevo vieron aviones sobrevolando el aeródromo. Creímos que era otro de esos bombardeos japoneses que habíamos estado padeciendo, pero vimos que se trataba de aviones azules de los Estados Unidos de América y empezamos a gritar: ¡Son nuestros! ¡Son nuestros! Los estadounidenses no eran los únicos que valoraban el aeródromo. Después de aplastar a la Marina aliada en la isla Savo, los japoneses ahora se proponían recuperar Guadalcanal. 900 soldados desembarcaron al este del aeródromo. Sadanobu Okada, un joven sargento de Hokkaido, era uno de esos soldados. La idea de que las fuerzas de los Estados Unidos se quedaran con el aeródromo que Japón había construido era muy humillante. El coronel Kiyoano Ichiki era el jefe de las fuerzas japonesas. Ichiki era un hombre duro y experimentado. También era sumamente confiado. Pero tenía razón para ser confiado. Los soldados japoneses habían aplastado a los aliados en todas las batallas previas. Creo que la unidad de Ichiki era la más selecta de todo el ejército japonés. Nosotros, los inexpertos en batalla, nos sentíamos como aficionados enfrentándose a un equipo de profesionales. El 20 de agosto, Harry Horseman y los demás infantes de marina se atrincheraron a orillas del río Tenaru. Los infantes no tuvieron que esperar mucho. Ichiki no hizo un reconocimiento de las posiciones estadounidenses y no trató de evitarlas. Simplemente creímos que podíamos romper la línea enemiga si lanzábamos un ataque nocturno. Los japoneses lanzaron su ataque inicial con una gritería salvaje. Fue aterrador. Recibí un disparo en la boca. Escuché un sonido débil, como un clic. Luego sentí la bala. Mi mandíbula es fuerte y detuvo la bala, pero luego tuve que sacármela con los dedos. La primera baja que vi fue un compañero de apellido Rogers. Cuando le dispararon, su cerebro y su sangre nos salpicaron a otro compañero y a mí. Estábamos detrás de él. Ahora solo puedo recordar que dije: Jesús, le dieron a Rogers. Ichiki envió oleadas de atacantes a romper las líneas estadounidenses usando bayonetas en contra de ametralladoras. Tácticas que siempre habían dado resultado a los japoneses. Cuando amaneció, vimos algo que nos pareció increíble. Cientos de cuerpos mutilados.
Creo que nos sentimos orgullosos de nuestro desempeño. El destacamento selecto de Ichiki había sido aniquilado. Ichiki, deshonrado, volvió a su campamento, hizo trizas la bandera de su regimiento, quemó los pedazos y cometió harakiri. La mayoría de nosotros nunca había visto enemigos muertos. Fue una experiencia espantosa. Recuerdo haber pensado, qué suerte que nosotros no éramos los muertos. Tomamos muy pocos prisioneros. Varios de los que tratamos de capturar se suicidaban en el acto. Algunos intentaron atacar a sus rescatadores, si es que podíamos llamarnos rescatadores. Creo que de inmediato nos dimos cuenta de que esta iba a ser una guerra diferente. Iba a ser una guerra feroz. Dio la pauta para el resto de la guerra en el Pacífico. Para el sexto día de la expedición, Ballard había encontrado 5 buques. Bien, nos acercamos. El sobreviviente Bert Warren se unió a la tripulación cuando el vehículo robótico Scorpio se aproximó a su buque, el Canberra. ¿Qué tienes ahí? Una proa. Una proa, en efecto. Es impresionante ver el rostro de un veterano cuando finalmente ve su buque de nuevo. Es como una ventana al tiempo. La primera vez que vi el Canberra fue desde los jardines botánicos de Sydney, Australia. Era blanco. Lucía como una dama de blanco y era bellísimo. Como fue bautizado con el nombre de Canberra, una ciudad capital australiana, los australianos decían que representaba a su país. Sentían un afecto especial por ese buque. Tenía una magnífica tripulación a bordo. Cuando llegaban a puerto no causaban problemas. Bájalo unos 10 pies. ¿Quiere controlar la palanca? Lo dejaré sentarse en la silla si quiere intentarlo. Él tiene una mano más firme que la mía. Entonces, ¿qué dice? Puede colocarse a su lado para ver cómo lo hace. Sí, creo que está mejor. Bien, hazle una demostración. Muévete un poco hacia un lado. Con este dispositivo lo subimos o lo bajamos. Lo bajamos y el vehículo baja. Lo subimos y el vehículo sube. Luz. Exacto. En esta área fue donde pasé los últimos minutos en el buque. ¿Podemos acercarnos a la torreta? Claro. Veo muy bien la orilla de la cubierta. Retíralo un poco para tener una mejor perspectiva. Muévala hacia usted. Al ver en la pantalla el estado en que quedó el buque, me vinieron recuerdos de los hombres que tuvimos que dejar ahí abajo, que no pudimos rescatar. Estaban demasiado mutilados para moverlos. Mis pensamientos estaban con ellos y me pregunté, ¿qué es lo que pasa con ellos cuando se... Tuve sentimientos mezclados cuando vi el Canberra. Ahora sobre la arena se veía muy bonito, con un fondo azul y verde, y con corales blancos y amarillos. Se veía como una dama con flores a su alrededor, y creo que me agradó.
En septiembre de 1942, las cartas de Jack Wintley en el Pacífico del Sur empezaron a llegar al hogar de Mary Clyde y sus hijas en Luisiana. Me sentí muy sola cuando se fue. Lo extrañaba mucho y no sabía cuándo volvería a verlo. Mary Clyde Wintley y su hija Jackie vinieron a Guadalcanal para el 50º aniversario de la campaña. Quisiera ver a Jackie, a Judith y a ti. Las niñas deben estar muy crecidas. Una cosa que me ha impresionado mucho. Una cosa que me ha impresionado mucho es descubrir el poco valor que tienen las cosas materiales comparado con las que importan, como la oportunidad de vivir. Tu foto casi me habla. El único problema es que estás tan lejos que no puedo tocarte. Te recuerdo 1000 veces al día. ¿Por qué nos torturan tanto? Para los estadounidenses en Guadalcanal, la soledad era el último de sus problemas. La victoria en el río Tenaru no alimentó a los infantes de marina. La falta de provisiones pronto se hizo angustiante. Las raciones eran escasas, las provisiones eran escasas. Todo era escaso excepto la lluvia, los insectos, la malaria y la disentería. Peleábamos contra los elementos y contra los japoneses. Era un infierno. Vivíamos en la más completa suciedad. Dormíamos en pequeñas tiendas de campaña, sin piso, sobre el lodo. El desayuno era un atole magro y la otra comida era arroz. Los calcetines y la ropa interior eran cosa del pasado. Los casos de malaria se contaban por miles. Los hombres, enfermos, hambrientos, agotados, parecían deslizarse hacia la ruina. El general Van de Grift escribió: día tras día observé cómo se deterioraban mis tropas. Cierta noche captamos una de las primeras transmisiones de radio de La Rosa de Tokio. Tocaron la bella música de Glenn Miller y Tommy Dorsey. Hola, soldados huérfanos del Pacífico. Esta noche es de complacencias exclusivamente. Ella decía: ¿no quisieran estar en brazos de su novia en el Parque Griffith esta noche? Hablaba dulcemente, pero después se ponía dramática y decía: estadounidenses en el Pacífico del Sur, sabemos exactamente dónde están y mañana estarán muertos. Para los infantes de marina rodeados en un pequeño rincón de la isla, no había nada que hacer más que esperar el día en que el enemigo llegara. No sabíamos qué esperar, no sabíamos lo que venía, ni lo que iba a seguir. Con la llegada del otoño, los japoneses empezaron a reabastecer sus buques para otra abrumadora ofensiva. Después de la tragedia de Tenaru, la primera derrota para el ejército japonés, Yamamoto se dio cuenta de que esta remota isla era de suma importancia. Noche tras noche envió refuerzos masivos a Guadalcanal, para lo que esperaba sería la batalla decisiva en la Guerra del Pacífico. Mientras la fuerza naval japonesa se dirigía a la isla, el general Van de Grift recibió un mensaje de su comandante en jefe. Decía: la marina, temerosa de perder más buques, ya no puede apoyar a la infantería en Guadalcanal. Los infantes de marina estaban solos. Una nota escrita a mano acompañaba la nota oficial. Si la situación empeora, Van de Grift está autorizado para rendirse.
Durante los primeros 10 días en Guadalcanal, Ballard había filmado varios de los buques hundidos que estaba buscando. En la última semana empezó a buscar al acorazado Kirishima, el buque de mayor tamaño en el estrecho fondo de hierro. El Kirishima es el que más nos gustaría encontrar, pero va a ser difícil. La única pista que tenemos es el lugar donde el almirante japonés dice que se hundió, pero llevamos 2 semanas en Guadalcanal y ninguno de los buques ha estado en el lugar que indican los almirantes. Nos acercamos a la posición que indica el almirante. Pero ahí no hay nada. Nada. Hay puro lodo. Es frustrante tratar de localizar buques con el sonar. Es engañoso. Podemos detectar una forma rocosa, una característica geológica y pensar que es un buque cuando en realidad no lo es. Más geología. Más geología. Más geología. Ahí tenemos algo. Tal vez más geología. Ahí está. Bueno, puede que sí, pero... Mira eso, no acaba, sigue. ¿Qué longitud tiene? 150 metros, más largo que un destructor. Y todavía falta. Ah, es verdad. 170 metros. 170 metros. 170 metros. ¿Ahí está? Sí, lo encontramos. Lo encontramos. Bien, avísales que lo encontramos. Claro. ¿Qué pasa? Lo encontramos. Estupendo. Ahora bajemos a verlo. Pero el júbilo de Ballard fue breve. La batería del submarino Seacliff no pudo ser recargada. Al mismo tiempo, el suministro de energía de la nave robótica Scorpio se había fundido. La expedición de pronto se vio frustrada. Esta es la peor parte de la expedición. Tenemos 14 buques identificados y el submarino no sirve. El Scorpio también está averiado. No podemos bajar y nos queda menos de una semana. Listos para recibirlo. Despejen la cubierta. Se quemó el transformador. ¿No tienes otro? No, no hay repuestos a bordo. Déjame verlo. Está carbonizado. ¿Tenemos algo como esto en la base? Sí, tenemos un repuesto en otro vehículo que podemos pedir prestado, pero les tomaría entre 1 y 3 días enviarlo por avión. Olvídalo. Bien, esto es el colmo. Finalmente encontramos el acorazado y no podemos filmarlo. Nunca es fácil, siempre hay problemas. La refacción está en otro submarino que está en alta mar, que tiene que llegar a San Diego. Hay que bajar las baterías de ese submarino, tomarlas prestadas, subir a un avión y volar al otro lado del mundo para completar la misión. Es una locura. $50 años antes, los infantes de marina en Guadalcanal hacían frente a un desastre inminente. Controlaban únicamente una pequeña porción de una isla grande. Los japoneses dominaban el mar e interceptaban los suministros de los aliados. Sin embargo, los estadounidenses tenían un as en la manga. Una pista de aterrizaje a la que llamaron Campo Henderson. Quien tuviera el Campo Henderson tenía la clave de la victoria. El aeródromo era conocido como el portaaviones que nadie podía hundir, hasta la noche en que los acorazados del almirante Yamamoto trataron de hundirlo. El 12 de octubre era mi cumpleaños. Había llegado a la avanzada edad, gracias a mi buena suerte, de 19 años. Y he aquí que alrededor de la 1 de la mañana del día 13, de pronto escuchamos unas explosiones tremendas. No sabíamos de dónde venían. ¡Oh! Un enorme relámpago se elevó del estrecho fondo de hierro hacia unas nubes bajas que parecieron estallar contra el cielo.
El ruido era ensordecedor, como si un ferrocarril estuviera pasando junto a mi cabeza. Pensé, caray, no viviré para ver otro cumpleaños. No creí que moriría a los 19. El general Van de Grift escribió: hasta que uno no ha experimentado un bombardeo, no puede comprender lo que es el desamparo, el temor y la conmoción. Un hombre se acerca a sí mismo en esas condiciones. A la mañana siguiente, los infantes de marina salieron de sus refugios para encontrar el campo Henderson en ruinas. La estación de radio destruida, la mayor parte del combustible para aviones en llamas. Una explosión en el almacén de alimentos había salpicado el paisaje de trozos de embutidos. La mayoría de los aviones estadounidenses habían sido dañados o destruidos. Nos dispararon 973 proyectiles de 35 centímetros esa noche. Destrozaron el aeródromo, destrozaron nuestros aviones, destrozaron todo. Con los aviones estadounidenses fuera de combate, los japoneses ahora podían desembarcar sus tropas para una nueva ofensiva. Al día siguiente, los infantes de marina vieron un espectáculo humillante. Una enorme fuerza conjunta desembarcaba soldados frente a la mirada atónita de los estadounidenses. Los japoneses desembarcaban hombres, equipo, artillería, y no podíamos hacer nada. Estábamos impotentes. En unos sacos de yute teníamos las últimas raciones que nos habían dado y las últimas municiones. El futuro era sombrío en ese momento. El ejército japonés pronto lanzó su ofensiva lateralmente. Su plan era complejo: marchar rodeando completamente a la infantería y atacar por la retaguardia. El 16 de octubre, la división Sendai inició su marcha. Tuvieron que abrirse paso a través de la densa jungla. Muchos hombres se perdieron en el proceso. El resto estaba exhausto. Después de 3 días, afilaron sus bayonetas con miras a la batalla del día siguiente. Pero no pudieron encontrar al enemigo durante 5 días más. Finalmente, el 24 de octubre, parte de la fuerza japonesa atacó la loma al sur del campo Henderson. Los japoneses sobrepasaban en número a la infantería por 3-1. Pero se lanzaron directo contra las posiciones fortificadas. Estas dudosas tácticas parecían dar resultado. Después de varios días de combate, los japoneses tomaron la cresta de una loma al oeste del aeródromo. El 25 de octubre transmitieron este mensaje por radio: Banzai, el ala derecha, capturó el aeródromo. Pero el informe era prematuro. La artillería de la infantería arrasó con los japoneses. Los estadounidenses tomaron la loma y la batalla terminó. 2.200 japoneses perdieron la vida. Solo hubo 84 bajas estadounidenses. Para el ejército japonés, las repercusiones de la batalla por el campo Henderson fueron tan desastrosas como el derramamiento de sangre mismo. La división Sendai tuvo que retirarse por donde había venido, a través de 50 kilómetros de jungla y pantanos, esta vez sin provisiones. Un oficial escribió en su diario: Octubre 27. No hemos comido en 3 días. Tengo que descansar cada 2 metros. Octubre 29. No sé cuántos hombres sobrevivan hoy. Los soldados abandonaron su equipo. Empezaron a comer
hojas, corteza, raíces. El ejército japonés estaba muriendo de hambre. Guadalcanal empezó a llamarse la Isla de la Muerte. Me pregunto cuánto durará esto. Me hace sentir como un pajarito en la lluvia. El artillero Akio Tani era uno de los que padecían hambre en Guadalcanal. A veces solíamos la deliciosa comida que cocinaban en la base estadounidense cuando el viento soplaba en dirección nuestra. Recibí una bolsita de té negro una vez. No bebí el té. Beberlo hubiera sido desperdiciarlo. Me lo comí. Conforme los japoneses se retiraban hambrientos e indefensos, muchos fueron hechos prisioneros. La mayoría de los soldados japoneses estaban en muy malas condiciones. En vez de pelear, buscaban alimento. De modo que cuando los capturamos, estaban muy agradecidos por la comida que les dimos en el campo de prisioneros. Roy Uyeata, un japonés estadounidense de segunda generación, fue asignado a la inteligencia militar. 20 años antes, sus padres habían salido del Japón con un sueño: llegar a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor. Después de Pearl Harbor, perdieron su granja, perdieron todo menos un álbum de fotografías. La familia de Roy fue enviada a un campo de internamiento en Arizona, mientras él estaba en Guadalcanal peleando por los Estados Unidos. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto y nunca titubeé en disparar contra cualquier soldado japonés que estuviera al otro lado de la línea del frente. En Guadalcanal, Uyeata se ofreció a interrogar a los prisioneros japoneses. Los comandantes japoneses nunca esperaron que sus soldados se rindieran. Por eso nunca les dijeron que no hablaran. Fue fácil obtener información de los prisioneros. Los primeros prisioneros sangraban de la boca y les pregunté: ¿por qué tienen heridas en la boca? Contestaron: los infantes de marina, con la culata de sus rifles, nos sacaron los dientes de oro que teníamos. Así fue como me enteré del maltrato que les dieron a algunos de nuestros soldados. Tomamos algunos prisioneros. El guardia que los vigilaba los mató a medianoche. ¿Por qué? Se cansó de hacer guardia y los mató. Sabíamos que no tratarían de escapar. No podían. Con este tipo de salvajismo uno retrocede a una existencia casi barbárica y hace cosas bajo estas condiciones que nadie en su sano juicio normalmente haría. Ellos y nosotros las hicimos. La isla de Aldeas Tranquilas, después de unos meses de guerra, se había vuelto casi irreconocible para Tom Tituilu y otros habitantes de las Islas Salomón. Cuando fuimos a la guerra con los aliados, como cargadores, espías o exploradores, no entendíamos de qué se trataba. Era una guerra estadounidense, tal vez japonesa, pero no una guerra de las Islas Salomón. Como desembarcaron en nuestras playas, nos enredaron en ella. Ayudamos a los aliados casi sin darnos cuenta de qué estaba pasando.
Después de casi una semana de espera y faltando 4 días para dejar Guadalcanal, los submarinos de la expedición finalmente estaban funcionando. Ballard se preparó a explorar el acorazado Kirishima antes del amanecer. Control de servicio, aquí Sea Cliff, Delta 2, 15, cambio. Al descender nos ocupamos de nuestro equipo, verificando los sensores, asegurándonos de seguir el curso correcto. Aún no hay nada en el sonar, pero lo que uno está pensando continuamente es en qué vamos a ver cuando finalmente toquemos fondo. Pero a medida que el Sea Cliff se acercaba al fondo, Ballard de pronto notó algo muy inquietante en el indicador de dióxido de carbono. El CO2 está subiendo. Sí, está subiendo. Con el aumento de dióxido de carbono, el oxígeno desaparecía. Pronto le sería imposible respirar. Control del Sea Cliff. El Sea Cliff estaba a 900 metros de profundidad. El ascenso a la superficie les tomaría más de 1 hora. MMHG. Un medidor de soporte confirmó el peligro. Control del Sea Cliff. El CO2 continúa subiendo. Solicito permiso concluir la misión. ¿Cambio? Combatiendo el pánico, la tripulación pronto se vio forzada a usar el suministro de oxígeno de emergencia. Control del Sea Cliff. Fase de emergencia 1. ¿Cambio? Control del Sea Cliff. Manguera separada de la máscara. Aceleren. Con una máscara de oxígeno fuera de servicio, los 3 buzos tuvieron que compartir 2 máscaras. Con angustiosa lentitud, el Sea Cliff subió a la superficie. Vinimos a documentar la guerra, a documentar la demencia que causó tantas muertes. Pero lo último que esperaba era unirme a los que murieron en el estrecho fondo de hierro. No encontramos el Kirishima, pero me alegro de haber sobrevivido a esto. ¡Llegaron a tiempo! En noviembre de 1942, el majestuoso acorazado Kirishima guiaba una flota de 61 buques hacia Guadalcanal. Con la flota iban las últimas esperanzas del imperio de recuperar la isla. El plan requería que la flota bombardeara el campo Henderson. Posteriormente, 11 transportes desembarcarían 7.000 soldados en la isla. El mando japonés escribió: la batalla naval siguiente es la bifurcación en el camino que conduce a la victoria, para ellos o para nosotros. Michiharu Shinya, de Tokio, se había alistado solo porque todos los jóvenes japoneses tenían que alistarse. Stuart Murdoch, de Indiana, había soñado con la marina y el acontecimiento imaginario llamado guerra. Estos 2 jóvenes de mundos tan apartados estaban a punto de enfrentarse en combate.
Sabíamos que los japoneses iban a atacar esa noche. Los informes de inteligencia eran muy precisos. Puedo recordar que la isla despedía una fragancia de flores tropicales. No sentía que iba a pelear una batalla. Una innovación llamada radar dio a los aliados la ventaja del factor sorpresa, en teoría. Pero el comandante estadounidense no confiaba en el novedoso instrumento. Sabía dónde estaban los buques japoneses, pero no disparó. No disparó durante 8 largos minutos. Los buques, cuyos proyectiles tenían un alcance de 12 millas, se acercaron a 5 millas, luego a 2 millas, luego a 1, luego a menos. De pronto pude ver una línea de cruceros estadounidenses directamente frente a nosotros. Encendimos nuestros reflectores. La luz de un reflector iluminó el Atlanta. Aún puedo ver esa luz. Por la proa a babor, traspasándome como un soplete. Era increíble. En ese momento vi que los cañones del Atlanta rápidamente empezaron a disparar. En pocos minutos, 13 buques estadounidenses y 14 buques japoneses estaban disparando casi al azar. Uno de los hombres que estaba disparando era Bert Doty en el Monsen. Estábamos disparando casi a cualquier cosa que se moviera. Creo que atacamos hasta a nuestros propios barcos. Los japoneses hacían lo mismo. Todos disparaban contra todos. Era una trifulca infernal. Ambas formaciones se disolvieron en el caos. Los buques enemigos se acercaron tanto que los marinos empezaron a dispararse con ametralladoras. El Atlanta fue destruido por 2 descargas simultáneas de artillería de otro buque estadounidense. Todos los hombres que estaban en el puente de mando, incluyendo a Murdoch, fueron alcanzados. Vi al almirante Scott venir hacia mí y vi cómo daba su último paso y ¡boom! Eso fue todo para él. Cayó muerto en el acto. El Akatsuki, donde estaba Shinya, atrajo una avalancha de proyectiles de 5 buques enemigos, incluyendo el Atlanta herido. La estructura del barco se volvió inestable. Todas sus partes se sacudían. Luego el barco empezó a hundirse y todos tuvimos que saltar al agua. El capitán del Monsen pensó que estaba siendo bombardeado por buques aliados. Encendió las luces de reconocimiento y de inmediato fue alcanzado por 37 cañonazos. Hubo una tremenda explosión y todo se acabó. Me hirieron y caí desmayado. Estuve inconsciente toda la noche. No salté del barco. A unas cuantas millas de distancia, Stuart Murdoch estaba atrapado en el puente de mando del Atlanta. Los proyectiles seguían estallando a su alrededor. Murdoch, aterrado, saltó por encima del barandal del puente de mando, una caída de 7 metros a la cubierta. Salté. Y estoy casi seguro de que caí sobre un montón de cadáveres que había en ese emplazamiento, porque escuché el sonido de sus pulmones, de sus huesos. Fue una cosa verdaderamente escalofriante. Al amanecer, 7 buques dañados aún estaban a la deriva, ardiendo y humeando en la superficie cristalina del estrecho fondo de hierro. Uno de ellos era el Monsen.
en donde Bert Doherty aún estaba inconsciente, con fragmentos de metralla alojados en su cráneo, y su barco hundiéndose. Llegó ayuda, finalmente, de los tiburones. 3 de los compañeros de Doherty habían saltado al agua, pero los tiburones eran tan aterradores que decidieron volver al destructor que se hundía. Casualmente, vieron que alguien se movía. Era yo. Exclamaron, caramba, si es el amigo Bert. Me llamaban amigo Bert. Y yo estaba con vida. Mientras los compañeros de Doherty lo rescataban del buque, los sobrevivientes japoneses flotaban en la superficie del estrecho fondo de hierro. Uno de ellos era Mishihari Shinya. Pasaron muchas horas. El cielo y el mar gradualmente se aclararon. A mi derecha vi un bote estadounidense acercándose lentamente hacia mí. Trataron de rescatarme, pero les dije en inglés, no, gracias. Sin embargo, uno no se siente libre cuando está a merced del océano. Así que eventualmente me rendí. Para nosotros, es una terrible deshonra ser capturados. Es peor que morir. Por la tarde, los botes llevaban a tierra a los estadounidenses heridos, incluyendo a Stuart Murdoch. Recuerdo que me llevaban con los demás y había un marino en una camilla junto a mí. Se veía gravemente herido. Lo miré, él me miró y me sonrió. Y murió. Nunca había hablado de esto. Siempre recordaré esa sonrisa. Para ambos bandos, la batalla fue increíblemente costosa. Los estadounidenses perdieron 2 cruceros, 7 destructores y más de 1.700 hombres. La Marina Imperial 2 acorazados, un crucero, 3 destructores y casi 1.900 hombres. Un empate. Pero al día siguiente, ese empate se volvió una victoria estadounidense decisiva. Los bombarderos hundieron 7 transportes de tropas japoneses, poniendo fin al intento japonés de reforzarse y retomar la isla de Guadalcanal, y a cualquier posibilidad de dominio japonés sobre el Pacífico del Sur. $50 años después de la batalla decisiva, 2 antiguos enemigos se reúnen amistosamente en el Lineage West. Fue el suyo, el primer barco japonés en encender los reflectores. Sí, creo que sí. Nos arruinaron el día. Sí, creo que fueron ustedes. Pero creí que había sido un crucero. El primer reflector que encendieron los japoneses fue sobre el Atlanta. Así que de inmediato dirigimos nuestras torretas a babor, a la izquierda, y empezamos a disparar. Y estoy seguro de que otros buques hicieron lo mismo. Faltando 3 días para concluir la expedición, la tripulación de Ballard bajó el Scorpio. Los 2 veteranos en el Lineage West esperaban tener la oportunidad de dar una ojeada a sus barcos. Llévenlo a una posición estable. Allá va. Ahí está, ahí está. Ahí está, sí. Vaya, está irreconocible. Pero ese es el Atlanta.
Ahí está su barco. ¡Bum! Mire ese boquete. Ese torpedo sí que lo hirió de muerte. Sí. ¡Qué barbaridad! Lo deshizo. Sí, lo deshizo. ¡Qué pena! ¿Reconoce algo? Retíralo unos 10 pies. Ahí está bien. Ahora súbelo un poco y manténlo en esa posición arriba del mástil. No, creo que no. Está en muy mal estado. Ajá. El buque estaba en el mismo lugar donde estos dos hombres se habían enfrentado. Ahora intercambiaban impresiones. En la guerra no hay lugar para sentimientos. Hay un contrario, al que hay que derrotar y uno trata de hacerlo y no sabe lo que está causando. ¿No es así? Sí. Yo, en aquel entonces, era muy joven. Yo también. No veía más allá de eso. No veíamos las consecuencias. Sí. Qué agujero tan grande. Sí. Ballard y Sinja veían las imágenes de video de un destructor que esperaban fuera el Akatsuki de Sinja, pero no pudieron identificarlo positivamente. Los destructores Akatsuki y Ayanami eran prácticamente idénticos y ambos buques se habían hundido en la misma batalla. Una de las pocas características distintivas era el nombre del barco pintado en el casco. Parece una A. Sí, A. ¿Es una A? Sí, el signo de la A. El único signo japonés que quedaba era el primero, y tanto Akatsuki como Ayanami empezaban con el mismo signo. Pero ambos barcos tienen el mismo. Así es. Ambos barcos tienen el mismo signo. Para Ballard y Sinja, la identidad del buque sería para siempre un enigma. Pienso que el espectáculo de seres humanos matándose es sin igual. El diablo en nosotros nos hace disfrutar del espectáculo, pero nadie puede hacernos disfrutarlo cuando es en carne propia. Solía decir que me habían prestado tiempo. Tenía la sensación de ser un legado. Y me pregunto, ¿soy un sobreviviente digno? ¿Cómo puedo vivir mi vida de modo que sea digna de lo que pasó? En los días que siguieron a la batalla naval de noviembre, la flota estadounidense se dirigió al sur para ser reparada. Mary Clyde Wintle tenía la esperanza de que su esposo Jack obtuviera licencia para desembarcar en San Francisco. Cielo, pronto vendrá el día en que pueda pasar un tiempo largo en casa. A mediados de noviembre, Mary Clyde esperaba ansiosamente noticias. Cuando el mensajero tocó a mi puerta, pensé que era la señal para ir a San Francisco. Pero cuando abrí la puerta, el hombre dijo, «Señora, este es un mensaje de muerte». Lamentamos informarle que su esposo, el capitán de corbeta Jack Wintle, fue muerto en acción y sepultado en el mar. Yo creía que no lo tocarían. Era tan bueno que nada podría pasarle. Pero uno madura.
Uno tiene que crecer y darse cuenta de que la vida no es así. Las cartas de Jack siguieron llegando varias semanas después de su muerte. Cielo, la luna ha estado muy bella últimamente. Espero que la hayas visto. Yo la he mirado y suspirado por ti. Pienso en ti todo el día hasta que me duermo y luego sueño contigo. Quisiera poder llamarte esta noche solo para decirte cuánto te amo. Mary Clyde Windle nunca volvió a casarse. Control del Sea Cliff, en el fondo. Profundidad 3055. ¿Pueden darnos la posición exacta del objetivo? Cambio. 36 horas antes de concluir la expedición, Bob Ballard intentó explorar el Kirishima por última vez. Más y más escombros por delante. Finalmente se encontró a pocos metros del evasivo acorazado. Cuando se acabó de construir, el Kirishima era el orgullo de la flota japonesa. Y durante 20 años, cuando la gente pensaba en la Marina Imperial, pensaba en este buque. Ahora ha acabado en esto. ¡Cielos, miren! Está invertido. 300 metros de acorazado boca abajo. Nunca había visto un barco boca abajo en el fondo. Siempre se enderezan. El Bismarck se enderezó. El Titanic se enderezó. Normalmente vuelven a su posición original cuando se hunden. Este no lo hizo. Esa debió ser una superestructura que actuó como quilla. Vaya, miren eso. Lo que aparece en la ventana. Miren el tamaño de esa hélice. 4 o 6 metros de diámetro. Cuidado, no te acerques tanto. Pero se abarca toda la ventana. Casi podríamos tocarla. ¡Qué hélices tan gigantes! Es increíble. El Kirishima fue el último buque japonés en hundirse en la batalla naval de noviembre. Y cuando se fue a pique, las esperanzas de un país entero se fueron con él. Después de 4 meses de enfrentamientos, los estadounidenses tenían dominio absoluto sobre la isla. La infantería de marina entregó el territorio al ejército. Los infantes de marina ya no eran los mismos que habían desembarcado en la playa. Sus uniformes estaban hechos trizas. Los hombres estaban enfermos, exhaustos, acabados. La noticia del retiro de Guadalcanal nos dejó perplejos. No había nadie que saltara de gusto. A nadie se le ocurría bromear. Nuestra reacción fue de lo más extraña. Simplemente abordamos los lanchones y abandonamos ese lugar. Si los estadounidenses estaban en malas condiciones, los japoneses estaban en peores. Sin alimento ni refuerzos, los soldados que quedaban parecían estar condenados a morir en la isla. Pero durante 3 noches de febrero, la marina japonesa pudo burlar la vigilancia aliada y llevarse a 11.000 soldados lejos de ese destino. El último acto de la campaña, como mucho de lo que le había precedido, fue una mezcla de valor, errores y suerte. Cuando nos retiramos de Guadalcanal,
Dejamos a un soldado que aún estaba respirando. Nunca lo olvidaré. La imagen de ese joven soldado, inconsciente pero respirando, que abandonamos a su suerte, siempre me viene a la mente. Después de meses en las líneas del frente, la siguiente parada para los infantes de marina fue Melbourne. Los australianos se mostraron muy agradecidos con ellos. Los australianos fueron maravillosos, maravillosos. Parecía que todos teníamos una familia adoptiva. Teníamos amigas. Melbourne fue una delicia, particularmente el desfile frente a los australianos. La gente gritaba, ¡que Dios te bendiga, Yankee! ¡Salvaste a Australia! Las damas nos rodeaban, nos abrazaban. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial nos felicitaban. Todo se resumió a que lo que habíamos hecho no había sido en vano. Era apreciado. En pocos meses, el nombre Guadalcanal se había convertido en toda una leyenda. La campaña literalmente dio un giro completo a la guerra. Antes de Guadalcanal, los japoneses siempre avanzaban. Después de Guadalcanal, siempre estaban en retirada. El camino ahora llevaba hacia un solo lugar: Japón. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito dio por radio la noticia de la rendición de Japón. Los soldados japoneses volvieron a casa desolados, deshonrados. Después de la guerra, no debíamos usar los uniformes militares, pero no teníamos otras prendas, así que simplemente arrancamos la insignia y seguimos usando el uniforme. Mientras lo usé, seguí sintiéndome un soldado. Pero ya no había nada que hacer. Pasaba los días inmerso en mis pensamientos. A partir de agosto, cuando terminó la guerra, y hasta febrero, no trabajé, únicamente me quedé en casa. Para muchos, la guerra gradualmente pasó a ser una parte olvidada del pasado. Pero para Sadanobu Okada, que se había enfrentado a Harry Horseman en la batalla del río Tenaru, no podía haber olvido. ¡Hola! ¡Ah! Señor Horseman. Señor Okada. Me da gusto verlo. Konnichiwa. Konnichiwa. Con el tiempo, estos dos enemigos empezaron a escribirse. Se escribieron más de 100 cartas. En 1992 finalmente se reunieron en Tokio. La batalla de Guadalcanal dejó una semilla que con los años dio frutos en la forma de una afinidad entre estadounidenses y japoneses. Esta foto, el río Tenaru. Éramos soldados en la isla, enfrentándonos, sufriendo las mismas condiciones, las de ellos peores que las nuestras. Nosotros teníamos hambre. Ellos morían de hambre. Yo tenía 21 años. Yo tenía 18. Horseman había traído reliquias de los soldados japoneses muertos en Guadalcanal. Esperaba que Okada pudiera reconocer las firmas del desafortunado destacamento de Ichiki y que estos objetos pudieran ser devueltos a los familiares de los difuntos. Bueno, espero que llegue a su familia, si pueden encontrarla.
Durante años, las cartas de Horstman a Okada habían ayudado a los parientes y amigos de los soldados muertos a localizar sus tumbas en Guadalcanal. Los japoneses vinieron a realizar un rito budista sobre los restos de los muertos. Sin la ceremonia, los espíritus de los muertos tendrían que vagar para siempre sobre la tierra. En el 50º aniversario de la campaña, la ahora independiente nación de las Islas Salomón honró a los hombres que habían servido en la guerra. Uno de esos hombres era Tom Tituilu. El momento que tanto he esperado ha llegado. Recibo la medalla de las Islas Salomón. Otro invitado de honor a la ceremonia era el ex guardacostas Martín Clemens, reunido con sus exploradores. ¿Cómo está? Hace mucho tiempo que no lo veo. Mucho. Para bien o para mal, la Segunda Guerra Mundial trajo a los habitantes de las Islas Salomón al mundo civilizado. Aquí vamos. Conserva esa posición cerca de la proa. En su expedición a Guadalcanal, Bob Ballard había localizado 14 buques y filmado 12. 36 buques más aún esperan a ser descubiertos. Al final del viaje, Ballard bajó una placa conmemorativa en honor a los que murieron en el estrecho Fondo de Hierro. Sí. Eso es. En cierta forma, uno piensa que es un poco extraño poner una placa a miles de pies de profundidad en el océano. ¿Quién va a verla? Pero tal vez este sea un lugar adecuado para una placa porque esta es su tumba. Aquí es donde murieron. Aquí es donde siempre estarán. Si los estrategas del mundo consultaran a los sobrevivientes, no habría más guerras. No podría haber. Tengo la idea de que papá sabe que estamos aquí. Sentado aquí y mirando a mi alrededor, puedo imaginar a mis compañeros. A medida que cuento esta historia, ellos me están diciendo, cuéntala como fue, Bert.
cuenta cómo pasó todo. Haré lo posible, compañeros. Por eso volví aquí. Solo para presentar mis respetos a ustedes que cayeron. Siempre estarán conmigo en mis pensamientos. Pienso en los viejos tiempos. Yo los saludo. Así es esto. No sé qué más puedo decir.